Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos a hablar de un tema porque, no sé, yo he padecido angustia económica. Porque me han tocado un bolén de crisis económicas. Claro. La primera del 76, que por gastos excesivos y no poder pagar la deuda mexicana, el populismo de Echeverría, pues la primera consecuencia es que el peso que valía 12.50 se fue a 25 por $1, que serían los equivalentes a 25,000 pesos de hoy, porque no hay que olvidar que en el sexenio de Carlos Salinas se comieron 3 ceros. le quitaron 3 ceros. O sea, una super devaluación disfrazada. Entonces, me tocó esa. Después, en 1982, también hubo otra crisis de la deuda. México no podía pagar, y fue porque el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, le prestó, ya se me olvidaron cuántos miles de millones de dólares a México para que México no se declarara. Eso fue en el 2000, ¿no, Eduardo? No, fue en 1982. Clinton ya no era presidente del 2000, Álvaro. No, perdón, pero Después, la presa, bueno, ahorita es que en el 82 fue también una crisis de la deuda. Tú estabas en preprimaria todavía. A ver, después en 1994-95 fue el error de diciembre, ¿okay? Que también nos llevó el tren y otra devaluación. Y claro, cada vez esto, pues la economía se caía y todo se caía. Después estuvo la famosa crisis del tequila, que son mini crisis que vinieron a raíz del asesinato de Colosio, del asesinato de Ruiz Massieu. Todo eso le pegó muy fuerte a la bolsa y hubo una fuga de capitales. 94, ¿no? 94-95. Sí. Después México, porque para muchos políticos que creen que México no pertenece al resto del mundo y creen que somos una isla, la crisis del 2008-2009 provocada por las hipotecas regaladas en Estados Unidos afectaron, pues también México lo afectaron. El COVID en el 2020 creó una crisis económica que seguimos viviendo hoy, alta inflación, etcétera, etcétera. Entonces te pones a pensar, cada crisis, a todos, no sé, tal vez Álvaro no, a ti Hugo no, pero a mí cada crisis me ha pegado en mi capacidad de ingreso, o me han encarecido las deudas que yo tenía. Yo recién acabé de pagar una casa que compré en 94, un crédito de 20 años, lo que pagando en 30. Las UDIs, ¿te acuerdas cuando cambiaron los créditos? Pues, que es justamente ese momento en el tiempo en el que dices, en 95, cuando Clinton le presta dinero a México. ¿Cuánto fueron? Como 20,000 millones, ¿no? 95. 95 juntamente, 20,000 millones de presta Bill Clinton. 20,000 millones. Justamente la crisis del 94. Sí, de acuerdo. Bueno, han sido tantas crisis que ya se me olvidaron. Sí, se mezclan los años. Pero no deberíamos vivir en un país tan desmadrado. Cierto. Porque es la palabra que queda para este país. Ahorita que oigo a estos priistas chillones, como Mario Fabio y todos ellos, están destruyendo nuestro partido, pues yo lo quiero decir al PRI, que el PRI destruyó nuestro país, porque estas crisis se debieron a los malos gobiernos priistas. Fueran abogados, fueran economistas o doctores de Harvard o de Yale. Porque después nos presumieron que eran doctores en economía de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, igual nos quebraron. Y yo he pasado, no sé si ustedes, por estas angustias económicas. Por supuesto. ¿Cómo le pago a mis empleados? ¿Cómo le pago la hipoteca? ¿Cómo pago mis impuestos? ¿Cómo pago la escuela de mis hijos? ¿Cómo pago una crisis médica? Y creo que ese es un tema, Álvaro, qué bueno que lo traes. Claro. Que es horrible. Es un no duermes. tema. Estás en la noche pensando cómo resolver la bronca. Es un tema. Y mira, este año se publicó la encuesta nacional sobre salud financiera, tanto el INEGI como la Conducef. A mí me parece muy valioso el trabajo que hacen estos dos organismos, yo espero que lo sigan haciendo. Y tiene que ver, trate de medir algo importante, que es cuál es el estado en términos de preocupación y ansiedad que tiene un consumidor mexicano a partir de la deuda. ¿Qué afectaciones tienes fisiológicas, psicológicas y en las relaciones interpersonales? Cuando porque hablas de la deuda, hablas de cualquier mexicano. cualquier ser humano porque mexicano. Porque hasta el más quebrado tiene que consumir. Todo el mundo consume. Bien. Todo el mundo consume. ¿Cuáles son los datos que a mí me parecen más relevantes? 46% de la población hoy en día cataloga como de alto nivel la preocupación de enfrentar
un gasto imprevisto. Piensa en una enfermedad, una reparación necesaria de la casa. Piensa en la temporada de lluvias que estamos viviendo, una temporada de lluvias, y de repente se te viene el techo encima, y eso puede constituir probablemente 6, 7, 8 meses de sueldo promedio. Sale la gotera, a ver. Sale la gotera y lo tienes que pagar. Entonces, para pagarlo te tienes que endeudar. O para sacar tu familiar de un hospital, pues tienes que dar la tarjeta, no hay de otra, así funciona. Y aquí estamos hablando de nada más de un ejemplo bancarizado. En otros casos no estás bancarizado y te obligan a firmar pagarés. El endeudamiento es una fuente significativa de estrés para los mexicanos. 39% de los mexicanos tienen una alta preocupación por la necesidad de solicitar préstamos. Porque si no lo solicitan no pueden pagar las cosas. Exactamente. Y después entran al círculo vicioso de las altas tasas de interés criminales. Claro. Que te cobran en este país, que te acaban matando. Tarjetas de crédito de 49%, 50%. Sí, cosas, 50, claro, sí. por supuesto. Sí. Cuando la inflación ya es del 4,5, ¿no? Sí, y la tasa de interés del 11, bueno. Sí, te están dando CETES al 11 y tarjeta de crédito al 50. Qué negociazo, ¿no? Hay que poner un banco. Agiotismo, ¿no? Ahora, así se debería llamar, sí. ¿dónde se presenta esta ansiedad? Perdón, vale la pena que nada más para recordarles que la Suprema Corte de Justicia, en no sé qué época, después del año 2000, decretó que las tasas de interés agiotistas fueran legales y que no se consideraban agiotistas. Así es. Sí. Para aquellos que están diciendo que todo ha sido miel sobre hojuelas de la Suprema Corte. Porque la Suprema Corte también ha hecho sus fregaderas. Mira, lo que te supuesto. demuestra este estudio es que la situación de los mexicanos, en términos de deuda, porque ahorita estamos hablando de deuda, sigue siendo precaria como ha sido siempre, y no lo han resuelto ni este gobierno, ni el anterior, ni los 15 antes. En términos de estado civil, la ansiedad es mucho más pronunciada en personas en unión libre o casadas, con 42%, que los que están divorciados o separados, ¿no? Tienen de algún modo un tema diferente. Ahora, naturalmente el tiempo es lo que es. Los que están casados en unión libre tienen que mantener a la familia, los que están separados y divorciados muchas veces tienen que pagar una pensión alimenticia. Ahora, lo que quiero dos decirte... rentas, la de ella. También. Sí, por supuesto. Lo que quiero es darles algunos datos que son importantes. En términos de salud física, las deudas tienen problemas importantes, por supuesto, en dolores de cabeza, pero en cosas más serias como insomnio, por ejemplo. Cambios de presión arterial. En el caso de las mujeres, sufren más presión en cambios en la presión arterial por las deudas que los hombres. Curiosamente, los hombres manejan, parecería ser, en ese tema en particular, mejor la deuda. Ahora, Pues de acuerdo a los datos que traes, las mujeres se afectan más, mucho más por que los hombres. Mucho más, mucho más. Puede también estar el factor que a veces la mujer depende de lo que el hombre traiga o no. Probablemente traiga, no lo siente. Y les pagan menos por realizar el mismo trabajo que un hombre. No, pues claro. Ahora, la percepción de nivel de endeudamiento, 49% de la población considera que lo tiene bajo control. 35% considera que su deuda es baja, 11% alto, y un 5% de la población se autodenomina como excesivamente endeudada. Eso sí es un tema que nos tiene que llamar la atención, porque de algunos 10% de la población hoy ha tenido que vender o empeñar algo para salir adelante. Es una afectación a tu patrimonio para poder pagar deudas. Este es un tema que ojalá le pudiéramos dedicar más tiempo en el programa, pero si si queremos ser felices, si queremos de algún modo salir adelante, una de las primeras cosas que tenemos que atacar es justamente la deuda. Y esto es a nivel país, se permite mucho el endeudamiento. Tráete más datos la semana que claro, entra, me con gusta. mucho gusto. Es un gran tema. Yo no conozco a nadie, bueno, sí conozco gente que no ha padecido esta angustia económica, pero son contadísimos, contadísimos, es horrible. Ese es un problema. No duermes, el porcentaje que dijiste. Yo no dormía. ¿Sí? Y todo el día estás horrible. Nos vamos, Álvaro Ratzinger, gracias. Gracias, Hugo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.